Alumnos, alumnas, buenos días. Continuando con los problemas de la propiedad de existencia de un triángulo, vamos a resolver este problemita. Dice, determine el triángulo escaleno cuyos lados son números enteros y su perímetro es menor que 10. A ver, primero nos están diciendo que su perímetro es menor que 10. Vamos a identificar primero los lados. A este lado de cualquier triángulo le vamos a poner A, a este lado le ponemos B y a este le ponemos C. Tenemos tres lados de un triángulo. Nos están diciendo que es un triángulo escaleno, es decir, sus lados son diferentes. Vamos a aplicar la propiedad de la existencia aquí. ¿Qué dice nuestra propiedad de la existencia? Nuestra propiedad de la existencia de un triángulo dice que un lado, vamos a suponer que este lado, el lado A, en este caso, ese lado, debe ser mayor que la diferencia. Es decir, el lado A debe ser mayor que B menos C. Pero debe ser menor que la suma. Esta es la propiedad. Esta es la propiedad en este caso. Pero el problema nos habla de perímetro. El problema nos habla de perímetro. Como nos habla de perímetro, ¿a dónde nos conviene trabajar? Perímetro es la suma de los tres lados. A más B más C. Yo tengo acá B menos C y acá tengo B más C. Más cerca al perímetro está esto. Entonces vamos a trabajar de aquí para allá. ¿Qué decimos? Decimos que A es menor que B más C. ¿Ya? Estamos trabajando de aquí para allá. A es menor que B más C. ¿Ya? Pero como quiero usar el dato perímetro, en este lado me falta, si tenemos B más C, me falta A para que sea el perímetro. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a repetir lo mismo. Decimos que A, así, es menor que B más C. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar en este lado A para que sea perímetro. Y cuando de un lado le agrego A, en el otro lado también le agrego A. De manera que me va a quedar que A más A es 2A es menor que B más C más A. O también A más B más C. ¿Ah? A más B más C. Ya está. Este es A por si acaso. Este es A. Bien, pero me está diciendo que su perímetro es menor que 10. Entonces, lo que yo voy a escribir acá, por deducción, es que 2A es menor que 10. ¿Ya? Porque me está diciendo bien claro. Si este es el perímetro, ¿cierto? ¿Ya? Y estamos tratando de trabajar con los datos del problema, lo que vamos a deducir que 2A también es menor que 10. De donde nos va a salir que A es menor que 5. ¿Por qué razón? Este 2 pasa a dividir, sería 10 entre 2, me va a dar 5. Si A es menor que 5, entonces A puede valer 4, 3, o tal vez 2, o tal vez 1. ¿Cierto? Bien. A ver, vamos a suponer el siguiente triángulo. A ver, voy a graficarlo así nomás, a mano alzada, me perdonan. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo cumpliendo con los requisitos del problema, le pongo que este lado de acá mide 4? Como es escaleno, este medirá 3 a lo mejor y este medirá 2. Porque dice bien claro, es un triángulo
escaleno. Entonces sería 4, 3, 2. ¿Ya? Tener cuidado que debe cumplir con los requisitos de la propiedad de existencia. Pruebo a ver. Si cumple con los requisitos, 4 debería ser mayor que 3 menos 2, pero debería ser menor que 3 más 2. Es decir, 4 debería ser mayor que 3 menos 2, 1, pero debería ser menor que 3 más 2, 5. 4 es mayor, a ver, 4 es mayor que 1, sí. 4 es menor que 5, sí. Es decir, cumple. Si continuamos probando con todos los lados, nos va a dar que este triángulo cumple con los requisitos de nuestro problema y con también la propiedad de existencia. Pero vamos a suponer que alguien me dice, ¿por qué no hacemos con otro triángulo? ¿Qué pasaría si acá mide, ya no 4, 3, acá 2 y acá 1? También es otro triángulo y también es escaleno. ¿Ya? ¿Qué pasaría? A ver, probemos la propiedad de la existencia. Entonces, en este caso, voy a trabajar aquí, a ver, 3 debe ser mayor que 2 menos 1, pero debería ser menor que 2 más 1. Mayor que la diferencia, pero menor que la suma, 2 más 1. Entonces, 3 es menor, 2 menos 1, 1. 2 más 1, 3. Y me doy cuenta que aquí 3 es mayor que 1, sí, cumple. Pero cuando dice 3 es menor que 3, ya no cumple. Es decir, para este triángulo no cumple la propiedad de existencia. Entonces, el único triángulo que cumple con los requisitos del problema y además con los requisitos de la propiedad de existencia es este. Esta es la respuesta. Vamos a resolver otro problema. ¿Cuál es el perímetro del mayor triángulo equilátero cuyos lados son números enteros construidos sobre el lado de un triángulo cuyos otros lados miden 2 y 9? Bueno, nos están pidiendo construir un triángulo equilátero en el mayor lado posible, pero nos dan los dos lados de un triángulo ya. A ver, dice que un lado mide 2 y que otro lado mide 9. Uno mide 2 y el otro mide 9. Vamos a ponerle que el otro no sabemos cuánto mide. No sabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos nuestra propiedad. ¿Qué dice? Dice que x, ese lado x debe ser mayor que la diferencia, que 9 menos 2, pero debe ser menor que la suma, es decir, que 9 más 2. Mayor, leyendo de aquí para acá, x es mayor que la diferencia, 9 menos 2, pero x debe ser, leyendo de aquí para allá, a la derecha, debe ser menor que la suma, 9 más 2. Entonces, x es mayor, 9 menos 2, 7. Acá debe ser menor, 9 más 2, 11. Es decir, x debe ser mayor que 7, pero x debe ser menor que 11. ¿Quiénes son esos números enteros? Pueden ser, ¿quién? El 8, mayor que 7 es el 8, el 9 y el 10. ¿Por qué hasta el 10? Porque debe ser menor que 11. Número entero menor que 11. Entonces los valores que puede tomar x son 8, 9 y 10. Pero como vamos a construir, dice, el mayor triángulo, entonces por deducción, nuestro valor que estamos buscando, entonces, x debe ser igual a 10. Bien, vamos entonces a construir ese triángulo. Vamos a construirlo acá.
Ponemos acá. Ya. Un lado mide 2. Otro lado mide 9. Perdón. Y el otro lado mide 10. Porque ya lo hemos encontrado. El otro lado debe medir 10. Como ya mide 10 y nos están pidiendo encontrar el mayor triángulo equilátero que podemos construir. Si aquí construimos en este lado un triángulo equilátero y esto mide 2, entonces haríamos esto. Y cada lado mediría 2, 2, 2. El perímetro va a ser 6. Si lo hacemos acá en el lado de 9, haríamos esto. Y va a ser 9, 9, 9, porque hay que construir triángulo equilátero. Y sería 9 más 9 más 9, me va a dar 27. Pero si lo construyo acá en este lado, que es el lado de 10, ¿qué es lo que va a pasar? Como es equilátero, entonces este lado y este lado deben de medir lo mismo. Y decimos que el perímetro que estamos buscando, sería 10 más 10 más 10. 10 más 10 más 10. ¿Por qué? Porque el perímetro de un triángulo es igual a la suma de sus tres lados. ¿Ya? En este caso sería 30. Entonces el perímetro del mayor triángulo equilátero sería 30. Porque si construimos acá, repito, sería 6. Acá sería 27 y acá es 30. Por lo tanto, el perímetro del mayor triángulo equilátero construido en este triángulo que nos habían dado acá, que un lado mide 2 y el otro lado mide 9. Aquí está. Uno mide 2, otro mide 9. Encontramos que el otro debería medir 10. El otro debería medir 10. Como consecuencia, al construir el de 10, ahí voy a construir el triángulo equilátero mayor. Entonces el perímetro es igual a 30.